Juan Villoro escribió una novela titulada Llamadas de Ámsterdam, una historia donde un hombre llama a su expareja diciéndole que estaba en Ámsterdam. La expareja supone que le llama desde la capital de los Países Bajos, aunque la realidad era que el protagonista se encuentra en un teléfono público en la calle de Ámsterdam, en la Colonia Condesa. Quiero recordarte esta novela porque me da pie a introducir el tema en esta emisión de Expedientes. ¿Por qué? Porque nos prometieron el mejor sistema del mundo, mejor que el de Dinamarca, pero tal vez el proyecto se quedó precisamente en la calle de Dinamarca, en la Colonia Juárez, aquí en esta Ciudad de México. No solo fue una falsa promesa del gobierno anterior, todos los presidentes han prometido que nadie se va a quedar fuera de los servicios de salud. Gobernadores, gobernadoras, bueno, vamos, hasta presidentes y presidentas municipales lo han prometido a sabiendas de que ni siquiera tienen la responsabilidad política o legal para hacerlo. Dicen que prometer no empobrece, y la realidad es que ni siquiera la mitad de la población tiene acceso a los servicios de salud que ofrece el Estado mexicano, y los que los tienen pues reciben servicios de mala calidad y al final terminamos pagándolo todos y todas. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Expedientes MN a través de toda la red de Mega Noticias. Yo soy Andrés Solís y te invito a que me acompañes a ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Comenzamos con la historia de la semana. Los presidentes de México históricamente han presumido su compromiso con la salud. En los hechos, todos han quedado a deber. El sistema de salud pública muestra avances en años recientes, pero no se comparan con el resto de países de América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al cierre de 2020, el peor año de la pandemia por COVID-19, México se encontraba en el lugar 19 de 35 países en atención primaria a la salud, con un déficit de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el derecho humano a la salud. En el continente americano, México se ubica en el lugar número 27 en porcentaje de Producto Interno Bruto destinado al gasto en salud, con apenas 3.30%, muy lejos del 11.37% que destina Cuba a este rubro, e incluso del gasto que destinan países con menores ingresos como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y países caribeños como Bermuda, Surinam o Trinidad y Tobago. De 2020 a 2023, el gasto en salud pasó de 3.30% del Producto Interno Bruto a 2.85%. Sí, estamos ya en la fila, ¿no? En la cola hasta el fondo, pues porque desafortunadamente las necesidades en salud siempre van a existir y cada vez la gente se enferma de más cosas. Y mientras el presupuesto no alcanza el mínimo de 6% del PIB recomendado por la OMS, el gasto militar en México es muy similar. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, México destina en promedio 2.5% del PIB para las Fuerzas Armadas, una diferencia mínima con respecto al que se destina a la salud de la población. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que debe ser atendido de manera inmediata? Y entonces creo que el recurso podría plantearse en cuestión de salud, en cuestión de un sistema de cuidados. Otro rezago está en los recursos humanos. En el continente, México se encuentra en el lugar 19 en el número de personal sanitario disponible. El país apenas tiene 24 profesionales de la medicina por cada 10,000 habitantes, contra 84 que tiene Cuba, y apenas 30 profesionales de enfermería, mientras Estados Unidos tiene 125. En México, la falta de inversión de infraestructura y de personal médico representa un riesgo para la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Eso es solo el principio, porque uno de los aspectos que impiden a México tener un sistema de salud de calidad es que no cuenta con los recursos suficientes. No llegamos, como decíamos, ni siquiera al presupuesto mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y es más, el gobierno destina casi estos mismos recursos al gasto militar. Estamos en una crisis de salud. México no ha alcanzado la meta de destinar al menos 6% de su Producto Interno Bruto al gasto en salud. Incluso ha disminuido desde la pandemia por COVID-19 al pasar de 3.30% en 2020 a 2.85% en 2023. La Organización Panamericana de la Salud afirma que el llamado gasto de bolsillo en México se redujo, aunque un estudio publicado en la revista especializada del Lancet en 2023 mostró que con la desaparición del Seguro Popular y la pandemia por COVID-19, este gasto incrementó 90%, lo que a decir de especialistas pulveriza cualquier ganancia en los ingresos familiares o el aumento progresivo al salario mínimo o las transferencias monetarias a través de programas sociales. Ante esto, el gobierno federal busca ampliar la red de primera atención en la salud, modernizando poco más
más de 11,000 centros de salud en el territorio con el respaldo de comités de salud conformados por las propias comunidades. Se han conformado 11.816 comités de salud que han decidido el destino del recurso y han ejercido el recurso a través de un proceso de democracia participativa. Sin embargo, el rezago es mayor. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, de 2016 a 2022 aumentó 130% el número de personas sin acceso a servicios básicos de salud, al pasar de 18.8% a 50.4% de la población. En este mismo periodo, el acceso de personas al sistema de seguridad social institucional apenas mejoró 3.9 puntos porcentuales, al pasar de 45.9% a 49.8% en 4 años. Las entidades que más retrocedieron en acceso a servicios básicos de salud son precisamente las más pobres, actualmente todas gobernadas por el mismo partido político. En marzo de 2024, la Secretaría de Salud anunció la construcción de 33 nuevos hospitales generales para atender a la población sin seguridad social, pero estos hospitales están lejos de las comunidades. Ubicamos estos hospitales en las urbes y entonces, ¿qué sucede? La gente con menos recursos, la gente en pobreza extrema, está a mucha distancia, está al margen. A la falta de acceso a la atención primaria se suman las carencias de profesionales de la salud, equipamiento, además de insumos y medicamentos. Mega Noticias, Andrés Solís. Poco presupuesto, cada vez más personas lejos del sistema de salud y otro importante rezago está en la misma infraestructura y el equipamiento. No hay camas suficientes ni equipo especializado para diagnóstico y atención clínica. Solo te voy a poner un ejemplo, mira, nada más para que te des cuenta. En los hospitales públicos de todo el país solo hay 803 mastógrafos para diagnosticar y prevenir cáncer de mama. 803 mastógrafos para diagnosticar a más de 50 millones de mujeres en este país. Ese es el tamaño de la crisis. El gobierno prometió el mejor sistema de salud del mundo, pero hasta este momento no ha podido resolver los rezagos que existen en la infraestructura sanitaria. De acuerdo con el catálogo de clave única de establecimientos de salud de la Secretaría de Salud, en México hay 30.480 unidades de atención médica, desde clínicas rurales hasta hospitales de alta especialidad, para ofrecer servicios de salud a casi 130 millones de personas. Estado de México y Veracruz concentran la mayor cantidad de unidades médicas con 2.739 y 2.595 respectivamente, en tanto los estados más pobres cuentan con una gran cantidad de centros de atención como Oaxaca con 2.329, Guerrero con 2.182 y Chiapas con 1.877. La gran mayoría son clínicas rurales y comunitarias en zonas urbanas de alta marginalidad. Los hospitales de alta especialidad y los mejor equipados se encuentran lejos de las zonas más pobres del país. Ubicamos estos hospitales en las urbes y entonces, ¿qué sucede? La gente en pobreza extrema está a mucha distancia, está al margen, y por eso hablamos de marginados. Y la otra es que los servicios de salud están centralizados. Me refiero a que solamente se dan en grandes ciudades. Los institutos de salud pública, que es el que está en Morelos, pero el Instituto de Psiquiatría, de Neonatología, todos están en la Ciudad de México. La infraestructura no es suficiente si además no hay equipamiento necesario para atender desde enfermedades prevenibles hasta padecimientos graves como cáncer, insuficiencia renal o respiratoria. En hospitales públicos del país solo hay 72 aceleradores lineales para el tratamiento de ciertos tipos de cánceres, apenas 803 mastógrafos para diagnosticar cáncer de mama a más de 60 millones de mujeres y solo 470 tomógrafos para realizar estudios diagnósticos desde los rayos X. Hospitales de especialidades del IMSS y los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud concentran casi 75% de estos equipos, y las entidades pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no llegan a 50 equipos de esta naturaleza por entidad para atender a su población. Por eso deben ir a las grandes ciudades en búsqueda de atención. Mega Noticias, Andrés Solís. Y bueno, estamos viendo el tamaño de la crisis y dentro de todo esto, la falta de personal, la falta de infraestructura, la falta de equipo, el gobierno federal todavía se mantiene firme en que va a regularizar el abasto de medicamentos, esto desde marzo.
Vamos a platicar sobre esto porque quiero dar la bienvenida y me da mucho gusto platicar aquí en este programa de Experiencia MN con mi querida compañera, colega Leti Alcántara. Leti, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Andrés. Pues es un tema que amerita de verdad una plática extensa. Extensísima, y además es un tema que tú le has estado dando mucho seguimiento, sobre todo a la compra, a lo que habían hecho en el pasado, regresar a la compra consolidada de medicamentos, pero también estuviste cuando estaban arrancando la megafarmacia. Entonces, ahorita tú has trabajado pues ya desde hace varios meses este tema de los medicamentos. Platícanos cómo está el asunto. Pues mira, arranquemos con un dicho que bien dice, ¿no? Con salud todo, sin salud nada. Y la verdad es que parte de la salud, más allá de tener una buena calidad de vida, lo importante en la salud pues es tener atención y tener medicamentos. Y el medicamentos precisamente es una parte esencial de este sistema de salud. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del sexenio? Ha habido un tropiezo, hemos tenido 6 diferentes esquemas de adquisición de medicamentos, se rompió toda la estructura que se tenía y esto es lo que ha venido propiciando un poco este desabasto que vivimos hoy en día y que no acaba de terminarse, porque ya tenemos 7 años con esto, se agravó con la pandemia y seguimos con los mismos traspiés. Hoy nos promete el gobierno federal que a partir del próximo lunes ya prácticamente vamos a avanzar y en marzo, a más tardar mayo, vamos a estar totalmente finalizando con este asunto. Pero no es así. No es así, porque todos los vicios que hay dentro del sistema de distribución y de adquisición de medicamentos nos apuntan a que este tema no va a ser superado, por lo menos no en este año. Y no va a ser superado porque en primera, hoy en día los medicamentos han registrado un aumento de precio que hoy nos lleva a que se compren menos medicamentos con una mayor cantidad de dinero. Y si a eso le sumamos que tenemos restricciones presupuestales cada año en el sector salud, pues obviamente no va a haber dinero que alcance para comprar estos medicamentos que han ido creciendo pues a lo largo de todos estos años. Eso número uno. Número dos, las estructuras que, pues como ya dijimos, ¿no? Se combatieron estos esquemas de adquisición, de licitaciones y demás, que si el INSABI, que si lo llevaba la Secretaría de Hacienda, que si lo llevaba la ONU, ¿no? Hasta la ONU, todo mundo, esos esquemas no funcionaron y hoy se vuelve a un esquema que trataba de ser muy parecido a lo que teníamos al inicio del sexenio, que eran las compras consolidadas, pero tampoco son compras consolidadas porque la mayoría de las licitaciones que se están dando hoy en día son por asignación directa. Entonces, realmente este esquema pues todavía no acaba por definirse y esto que nos va a llevar a que ya tengamos un retraso de 6 meses en la adquisición de los medicamentos. El gobierno dice que ya tiene el 95%, que ya nomás falta un 5%, y que ese 5% que falta, no importa, son medicamentos que no son esenciales. Pero tú tenías una pieza preparada precisamente para ilustrar esta crisis de la compra de medicamentos, ¿no? ¿Quieres que la presentemos? Okay, vamos a ver. Veámoslo, un poco lo que es la distribución. Sin embargo, no ha podido recibir este medicamento. Era un tema superado, pero la crisis por desabasto de medicamentos resurgió con mayor fuerza. Las denuncias por falta de medicamentos e insumos médicos empiezan a multiplicarse. Ahora el nuevo gobierno federal de Morena promete que la crisis será resuelta en 2 meses, pero más de la mitad de los productos que se necesitan ni siquiera tienen un contrato de abasto. La Secretaría de Salud anunció que 73% de la compra consolidada, es decir, el pedido que hacen todas las instituciones de salud de medicamentos e insumos para 2025 y 26 ya estaba adjudicada y consideraba 3.649 millones de piezas de las casi 5.000 millones que se requieren en el país. Hemos tenido ofertas para el 97.6% de las piezas solicitadas por el sector, es decir, prácticamente la totalidad de lo que está demandando el sector. Sin embargo, en esta adjudicación en la que participaron 400 empresas nacionales y extranjeras, solo pudieron colocarse contratos para el 40% de las claves que consideran miles de millones de piezas. Es decir, ni la mitad de los productos que se necesitan están adjudicados. En número de claves, o sea, acuérdate que una clave es un producto, solo han adjudicado de toda la licitación, incluyendo dispositivos médicos, solo el 40%. O sea, hay un 60% de claves que no han sido adjudicadas. El 24.3% que no se pudo adjudicar fue porque algunas claves ni siquiera recibieron oferta. Otras recibieron, pero no se adjudicaron. Y en otras hubo errores no atribuibles a la industria. Algunos laboratorios que presentaron propuestas quedaron descalificados
por cuestiones meramente administrativas o quien hizo la revisión se equivocó. A decir del gobierno, este porcentaje restante incluye claves de bajo volumen, es decir, medicamentos que no generan interés por su baja demanda. Pero de acuerdo con el documento de licitación, en 1.318 casos donde no se presentaron proposiciones económicas o se declararon desiertas, se incluyen medicamentos de todo tipo, desde un paracetamol, toda la variedad de antibióticos, tratamientos para el dolor como oxicodona y fentanilo, agujas, catéteres y sondas, hasta tratamientos para la hipertensión y diabetes. Insumos que se requieren todos los días y que se quedan a la espera de una segunda ronda para ser adjudicados. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y bueno, el problema es que no solamente no compraron todo lo que se necesita, Leti, todavía falta que lleguen a donde tiene que llegar. Sí, y llegar no es tan fácil, porque es como cuando compras tortillas, tú no puedes llegar con el tendero y decirle, quiero que me haga 2 toneladas de tortillas y las quiero mañana en mi fiesta de Catepec. Pues sí te va a decir el tendero, pues si no tengo la harina, no tengo para hacer la masa, no tengo un personal para que me cubra los tiempos, y luego llevárselas ahí, ¿qué implica, no? Pues es que van a llegar frías, van a llegar duras, ¿no? Todo, al igual que las medicinas, tienen sus procesos, y estos procesos deben de ser perfectamente ajustados para garantizar que éstas no pierdan su caducidad y que lleguen en perfectas condiciones a la población. No es tan fácil estar distribuyendo medicamentos, y esta es una labor que le corresponde también, sí, en parte a las empresas farmacéuticas, pero también tuvimos una megafarmacia que se iba a encargar de eso y que, por cierto, hoy está totalmente desierta y que no está haciendo esa labor para la que fue creada, un elefante blanco que nos costó mucho dinero a los mexicanos y que pues no es funcional. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos recomiendan los analistas? Pues dicen, bueno, pues que la gente siga protestando, que se siga quejando para que cambie el sistema de adquisición y de distribución de medicamentos y que por fin algún día podamos ver que esta situación pues ya quedó rebasada. Bueno, y es que no todos son medicamentos así de pastillita tomada, hay medicamentos que requieren cierto nivel de refrigeración y que tienen que llegar a ciertos lugares. Leti Alcántara, muchísimas gracias por estar aquí en Expedientes MN, siempre es un placer platicar contigo y que nos expliques, tú que estás conociendo estos temas desde los orígenes. Gracias, Leti, y nosotros continuamos con más aquí en Expedientes MN. Vamos a los cuentos 50. Y bueno, cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración. Vamos a los cuentos 50. Primero, número 1, llevamos años esperando que el gobierno cumpla su promesa de tener el mejor sistema de salud del mundo y que dicen que ya falta menos y que habrá medicamentos. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? En enero se hizo esta licitación pública para adquirir millones de medicamentos, pero ni compraron lo que hace falta, como decía Leti, y tampoco han establecido estas estrategias para garantizar que los medicamentos lleguen a quien le tienen que llegar. Siguiente, cuento 50. En septiembre de 2024 se realizó el examen nacional de residencias médicas para que estudiantes de medicina puedan hacer una especialidad y el gobierno ofreció 18,799 plazas en 27 especialidades clínicas. Bueno, ¿y qué creen? Pues eran 44,855 estudiantes que aspiraron a una especialidad, o sea que 26,000 se quedaron fuera, y esto solamente este año, porque el promedio anual es de 30,000 estudiantes de medicina que se quedan sin una oportunidad de continuar sus estudios en el sector público. Bueno, pues ya saben que aquí hacemos periodismo y parte de nuestro trabajo es ofrecerte los datos para que el discurso público no sea lo único. Más adelante vamos a regresar con más historias de cuentos 50. Mientras tanto, te invito a que nos acompañes a un corte y regresamos aquí a Expedientes MN. Continuamos aquí en Expedientes MN, gracias por seguirnos acompañando en esta emisión y me da mucho gusto poderme enlazar vía remota con Héctor Hernández Llamas, actuario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en bioestadística por la Universidad Johns Hopkins y ex coordinador del Seguro Popular de Salud. Qué gusto, Héctor, saludarte, gracias por estos minutos para Mega Noticias, en particular para Expedientes.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar de nuevo con ustedes sobre estos temas que, pues la verdad es que no hemos visto mucha mejoría hasta donde registro de la última vez que conversamos. Ya no es tema la megafarmacia, porque pues ya quién sabe en dónde haya parado, pero medicamentos, los problemas de personal y de presupuesto siguen siendo los temas del día que afectan las lamentables condiciones en las que se encuentra todavía el sistema de salud de México. Es que necesitamos verlos de diferentes perspectivas, Héctor, y tú que lo has estado estudiando y que además fuiste parte del sector salud, pues es un tema de presupuesto, es un tema de infraestructura, es un tema de equipamiento, es un tema de recursos humanos, es un tema de adquisiciones. O sea, estamos viendo que el problema del sector salud no es nada más de llegar a instalar una clínica y listo, o mandamos un médico, lo traemos de Cuba y listo. Y ahora están creando este modelo de la clínica es nuestra, donde le dan recurso de manera directa a comités de salud comunitaria, pero es la comunidad la que decide en qué gastarlo. ¿Y cómo vamos a decirle a las comunidades cuáles son las prioridades? Porque a lo mejor van a querer tener unas sillas bonitas y no un equipo que pueda ayudar al diagnóstico. ¿Cómo ves este programa, Héctor? Yo considero que el Estado con E mayúscula no debe de renunciar a sus obligaciones y asumir la responsabilidad de ofrecer servicios de calidad a los distintos grupos de población en el país. Pareciera que es una forma de eludir esa responsabilidad. Ahí te va la lana y tú decides y tú te haces bolas. Es una expresión, por supuesto, de parte de un servidor reduccionista y en lenguaje popular, pero si uno lo revisa, pues eso es lo que está ocurriendo, como ha ocurrido con otros sectores, el de educación es uno de ellos. Sí, justamente te iba a decir eso. Porque en las escuelas, no, que justo te iba a decir eso, Héctor, porque en las escuelas también les dan el dinero a los padres de familia y pues resulta que los padres de familia prefieren tener aire acondicionado, no es que no sea importante, pero no se concentran en que haya infraestructura suficiente, ¿no? Entonces, eso de dejarle en esa parte a la decisión comunitaria, pues tendría que haber como que un proceso de diagnóstico previo y decirle a la comunidad, a ver, pues tenemos estas opciones, ¿no? Y sobre este panel de alternativas, pues que la comunidad decida, pero no simplemente darles el dinero y es como darle a un niño 100 pesos y que se vaya a la tienda solito, ¿no? Así es, y sin duda el que se consulte a la organización en el ámbito comunitario, sea en materia educativa o de salud, es algo saludable, es algo conveniente, quizá hasta obligatorio, pero depositar en estos cuerpos la responsabilidad de, al pasarles una lana, que resuelvan la impermeabilización o la existencia de sanitarios o la rehabilitación de un quirófano o la compra de una ambulancia, pues dista mucho de ser una ejecución responsable de las responsabilidades que tiene el gobierno en sus 3 órdenes correspondientes de ofrecer servicios de salud. Y lo decías hace unos minutos, siguen siendo los temas de siempre. Medicamentos no hay, personal no existe o no hay la suficiente formación o se traen cubanos. Y 3, el tema lo relacionado con el presupuesto. Y no veo que haya una forma de aproximarse de manera diferente, novedosa. Por ejemplo, el tema de medicamentos. Seguimos dándole vueltas que si las compras consolidadas, que si se surtieron tal cantidad de las claves que están incluidas en la compra consolidada, que si no se revisa más allá de ocurrencias en el pasado reciente, de fondo, la manera de satisfacer que la medicina esté en el sitio y en el tiempo adecuado cuando el paciente lo requiere. Y de nuevo, desde cuando acá los servicios de salud han sido unos buenos distribuidores logísticos. Ya no digamos, cuando estaba lo de la megafarmacia, un servidor medio en broma y medio en serio decía, pues es la
Megazone, porque ni Amazon tiene esa infraestructura, y pues fue un desastre, ya hasta todo se nos olvidó de la existencia de esa ocurrencia. Oye, Héctor, déjame No se preguntarte. exploran nuevas modalidades de surtir las recetas. Ahí están las farmacias, hay las recetas electrónicas, puedes controlar, no mezcles paracetamol con rosuvastatina para controlar el colesterol malo o los medicamentos que enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión exigen. Tratamiento de cáncer es otra historia, tiene que atenderse a través de otros mecanismos, pero repiten con una y otra vez lo que en el fondo sigue siendo el mismo modelo y el mismo paradigma, y por lo tanto recurren y se tropiezan con los mismos problemas y obstáculos que se tenían desde hace un año, que hace 5, que hace 10, con las famosas compras consolidadas y el mismo modelito para surtir recetas. Señoras, señores, no sirve. Y estamos hablando, Héctor, digamos, del tema de la compra de medicamentos, ¿no? Pero también lo que tiene que ver con el equipamiento, con la tecnología que se requiere en los hospitales para hacer diagnóstico. No hay una plataforma unificada, se ha intentado, para que haya una sola base de datos para saber qué hospital tiene qué medicamento y entonces mandarlo de un lugar a otro. Pero en tu experiencia, tanto desde el servicio público como desde la academia, ¿en qué hemos fallado en materia de política pública para tener un sistema de salud que realmente funcione? Porque dentro de todas estas carencias, pues más de la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud pública, Héctor. Hemos fallado en no hacer reformas progresivas de fondo sobre cada uno de estos 3 grandes componentes que arman un sistema de provisión de servicios, y aquí quiero hacer énfasis, de atención médica, ni siquiera son de salud en el sentido más amplio. La salud pública tiene otro tratamiento, son acciones de orden colectivo, es atención médica que se materializa en una persona, sea porque previene una enfermedad, sea porque la atiende. Cuando emprendimos y logramos una reforma al sistema de financiamiento, lo que se denominó Seguro Popular de Salud era un seguro público, era una forma de financiar los servicios de salud en las que el Estado a la población que no tenía seguridad social la aseguraba públicamente, y teníamos una gama de proveedores de servicios públicos. Después algunas personas francamente ignorantes decían, ¿cómo va a ser un seguro si no tiene sus médicos y hospitales? No, era un seguro desde el punto de vista del financiamiento. Yo protejo, en aquel entonces era más del 50% cuando se inició, de la población en México que no tenía seguridad social, y el Estado mexicano instrumentó un seguro público de protección contra las enfermedades y sus padecimientos. Ese era el esquema. Después no se instrumentó y hubo las desviaciones que todos conocemos, pero en esencia el sistema de protección social en salud, estoy absolutamente convencido que fue una reforma de vanguardia en el tema de financiamiento y aseguramiento. No se hizo en el otro asunto que ahora se ha complicado más, que es la vinculación con el personal de los servicios de atención médica. Ahora, cuando decidieron crear el IMSS Bienestar, ya lo decía yo, ahora los secretarios de salud deberían de ser secretarios del trabajo, pues porque se la pasan conciliando con médicos y enfermeras y técnicos de laboratorio que están contratados con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud y lo que fue descentralizado. Que ahora le hayan puesto IMSS Bienestar es otra cosa. Las condiciones generales de trabajo que rigen a ese personal siguen siendo las convenidas en su momento con el sindicato de la Secretaría de Salud y sus secciones. Luego viene el IMSS Bienestar, otro sindicato, otras condiciones generales de trabajo. Compañeras y compañeros, el 23 de octubre, algunos de ustedes se acuerdan los 15 de mayo en años recientes en el Zócalo, ¿qué pedían? Homologación, homologación.
pues para allá vamos en el caso del personal de salud. Los 23 de octubre, el personal médico, el día del y el 6 médico. de enero los de enfermería van a estar diciendo homologación, homologación. De mí se acuerdan si no. Y fue una promesa que hizo el anterior gobierno y que sigue sin cumplir. Pero bueno, Héctor Hernández Llamas, yo quiero agradecerte estos minutos para Mega Noticias, pero te pido que nos aguantes unos segunditos porque quiero hacerte unos planteamientos y para seguir entendiendo un poquito más este tema. Gracias, Héctor Hernández Llamas, actuario. Vamos a De Brote Pronto. Y la dinámica es la siguiente, mi querido Héctor. Yo te voy a hacer unos planteamientos, te voy a dar una idea para que tú me la resumas en una sola palabra o dos palabras. Es como que yo te doy la definición y tú me das el concepto. ¿Te parece? Sí. Vale, sale. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cómo defines, Héctor, el acto de prometer el mejor sistema de salud del mundo? Perdón, de nuevo, repítela. ¿Cómo definirías tú ese acto de prometer el mejor sistema de salud del mundo? ¿Cómo definiría qué? Esa promesa de tener el mejor sistema de salud del mundo. ¿Cómo lo definirías tú? Pues es una buena aspiración, así planteada en lo general. Hay que tomar las medidas que conduzcan a ello. Muy bien. Insisto. Intentemos que sea una sola palabra. Una sola palabra. No, te digo, intentemos que sea una sola palabra. Ok, perfecto. Me quedo con eso. Equidad. Vamos, el siguiente planteamiento. ¿Cómo defines tú la política pública que dice que no van a faltar medicamentos y que hasta habrá una gran megafarmacia? Desastre. Desastre. Me encanta esa respuesta. Vamos con la tercera. ¿Cómo defines la estrategia de cancelar los contratos para la compra de medicamentos, eliminar el Seguro Popular y crear el INSABI después para luego convertirlo en el IMSS Bienestar? Ignorancia. Ignorancia. Vamos con el cuarto planteamiento. ¿Cómo llamarías tú al reclamo de los partidos de oposición que se quejan del actual gobierno, pero que tuvieron la oportunidad de resolverlo en el pasado? De nuevo, repítelo, por favor. ¿Cómo? Sí, ¿cómo llamarías tú estas quejas que tienen los partidos de oposición contra las políticas de salud en México, pero que no pudieron resolverlo tampoco durante su tiempo de gobierno? Cinismo. Cinismo, maravilloso. Héctor Hernández Llamas, actuario, especialista en temas de salud, investigador, académico y además excoordinador del Seguro Popular. Muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias y espero verte muy pronto aquí en esta pantalla de Expedientes. Gracias, hasta luego. Pues así está la cosa, la podemos ver desde muchas perspectivas y otro de los problemas en que ha caído el gobierno mexicano es recurrir a la contratación de personal médico de Cuba, según para garantizar la atención en las zonas apartadas. Pero esto no resuelve la crisis histórica, que es precisamente la falta de especialistas, incluso en las grandes ciudades, y hay estudiantes de medicina que tampoco encuentran empleo en el sector salud. Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos promedia 3.7 médicos, 9.2 enfermeras y 4.3 camas por cada 1,000 habitantes, México cuenta solo con 2.5 médicos, 2.9 enfermeras y una cama. México padece por la falta de personal de salud. No tenemos suficientes profesionales de la medicina y enfermería para atender los requerimientos de una población en crecimiento y en proceso de envejecimiento, y las cifras están muy por debajo de otras naciones, incluso más pobres. Por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país hay 1.5 dentistas por cada 10,000 habitantes, lo que nos coloca en el lugar número 30 de América Latina. La crisis se agrava cuando hablamos de especialidades de la medicina. Desde el gobierno anterior han estado trabajando en abrir más plazas de especialista, tampoco garantiza la calidad de esos especialistas.
Cada año, en promedio, 70,000 estudiantes se inscriben al examen de residencias médicas para estudiar una especialidad. Solo 17,000 logran un lugar, dejando un creciente déficit. Al cierre de 2023, la Secretaría de Salud informó que había 57,922 médicos y médicas generales y 21,077 médicos familiares, mientras 18,046 egresados de la carrera de medicina se dedicaban a una actividad distinta a la que estudiaron. Ciudad de México y los estados de México y Jalisco concentran la mayor cantidad de médicos que trabajan fuera de su campo profesional, con 3,175, 2,013 y 1,134 respectivamente, sin que se conozca en qué actividades se desempeñan. Pueden ser choferes de taxis, vendedores de seguros u otras formas de subempleo. Y pese a las promesas de contratar a más personal y cubrir vacantes en zonas marginadas, el gobierno mexicano sigue contratando especialistas provenientes de Cuba y que desde la pandemia por COVID-19 a la fecha suman 1,149 de acuerdo con la propia Secretaría de Salud, y aún así no alcanzan a cubrir la demanda. La población empieza a criticar y a reclamar que por qué vienen médicos de Cuba, ¿no? ¿Y por qué están contratando médicos de Cuba si tenemos los propios médicos? El personal cubano recibe el mismo salario que cobrarían especialistas de México. La diferencia es que los extranjeros sí aceptan trabajar en zonas pobres y apartadas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y a esta falta de especialistas, pues ya también platicábamos sobre la falta de atención a la salud, que tenemos que seguirle sumando esto de que siguen faltando medicamentos, insumos, para tratar desde padecimientos simples como un catarro hasta los casos de cáncer o de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. México no termina de cumplir con la distribución de medicamentos e insumos médicos. Al cierre de 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó mejoras en el surtimiento de recetas. Solo los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas están por debajo del 85% de cumplimiento en la entrega de medicamentos. Las fallas en la entrega de medicinas ya están por debajo de los niveles previos a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, persiste el llamado gasto de bolsillo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los países miembros, México ocupa el cuarto lugar con mayor gasto familiar a la compra de medicinas. 1 de cada 5 pesos se destina a medicamentos, tanto de prescripción como de automedicación. En este contexto, el gobierno de México regresó al esquema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos, pero la más reciente licitación de finales de 2024 dejó desierta la compra de 1,218 millones de piezas, que representan 24.4% de la compra prevista para cubrir necesidades de 2025 y 2026. Esta es la compra más grande que se ha hecho alguna vez, entonces los retos para poder tener con todas las claves en tiempo y forma y que lleguen a todos los lugares donde se necesitan son mayúsculos. Pero de acuerdo a la industria farmacéutica, lo que no se adjudicó representa 3 de cada 5 claves de insumos y medicamentos. O sea, hay un 60% de claves entre medicamentos y dispositivos médicos que no han sido adjudicadas. Y aquí hay 2 temas. Unas claves no recibieron ni siquiera oferta, otras claves recibieron oferta. Y después de la compra, falta la distribución. Porque las empresas farmacéuticas tendrán que, y de dispositivos médicos, tendrán que dispersar, digamos, estas adjudicaciones en 360 lugares, que pues tampoco hay una homologación en cómo se van a recibir. En los hechos, aún hay millones de recetas que no se surten, lo que pone en riesgo la salud de millones de personas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y la cosa es que contamos con grandes hospitales. En México de verdad hay grandes hospitales públicos, pero ¿qué sucede? Pues que las permanentes carencias provocan desesperación entre las personas que necesitan atención médica, y lo único que pueden hacer es recurrir a estos consultorios adyacentes a las farmacias porque no pueden pagar una consulta en un hospital privado. Estos consultorios se vuelven en la única alternativa y puede significar también un riesgo a la salud solo por querernos ahorrar algunos pesos. Seguimos con un sistema de salud en terapia intensiva.
El sistema de salud en México está en terapia intensiva. En los últimos 6 meses, varios hospitales han sufrido fallas técnicas y la cancelación de citas y cirugías por falta de medicamentos, insumos y materiales quirúrgicos. Y ante las deficiencias en el sistema público, la población se ve obligada a recurrir al sector privado. De los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el 4º lugar con mayor gasto familiar destinado a las consultas médicas y la compra de medicamentos. De acuerdo con las estadísticas de salud en establecimientos privados del INEGI, en 2023 había 2.827 clínicas y hospitales privados con 35.899 camas sensibles y 17.205 consultorios, pero no toda la población puede pagar estos servicios. De ahí la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias que suman 18.000 en el país. Y entonces eso hace que el sistema en algún momento detone. Si nosotros vamos a los hospitales, nos encontramos con estos reclamos de la población de que no están siendo atendidos adecuadamente. Las famosas farmacias con consultorios adyacentes son las que han crecido de una manera gigantesca, sobre todo en los últimos 3 años, y eso ha llevado a que pues, las personas opten por acudir a una de estas farmacias antes de la unidad de atención médica. Estos consultorios, además de contar con registro de operación de establecimiento mercantil y lineamientos de protección civil, deben cubrir requisitos sanitarios de manejo de residuos, equipamiento clínico y la cédula profesional del personal médico y de enfermería que trabaja en ellos. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió en 2020 la guía de farmacias con consultorios adyacentes para tener un mayor control, pero no hay registro oficial de cuántos establecimientos han sido sancionados, multados o en su caso clausurados por incumplimiento. No hay siquiera alertas a la población sobre si un consultorio adyacente a farmacia fue advertido por algún incumplimiento después de haber recibido una visita de supervisión, lo que significa un riesgo para la población. Mega Noticias, Andrés Solís. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, y aquí podemos ver este maravilloso cartón animado de Rictus. Y déjeme dar la bienvenida precisamente al monero Rictus. Rictus, qué gusto saludarte, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, este es un cartón animado que pues nos da risa, pero que también nos mueve las entrañas. ¿Cómo estás, Rictus? Qué gusto. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, es un tema muy complicado, muy sensible, pero bueno, el caricaturista pues tiene que buscar el humor en todos lados. Y sí, pues lo único que se les ha surtido a los pacientes derechohabientes de este sector salud, pues han sido unas buenas recetas de pretextos, de ataques, de indiferencia y sus buenas dosis también pues de apatía por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué tan difícil es de repente justo encontrar humor, que pues tendrá que ser más humor negro cuando hablamos de estos temas? Porque pues no es sencillo, ¿no? Sí, existen muchos tipos de humor, desde luego pues está por ahí el humor negro y hay gustos para todo. Pero sí, el tema, los temas sensibles, como es el caso de este tema, hay que abordarlos sí con un criterio suficiente, pero sin perder de vista que al final la búsqueda del humor es también la búsqueda de hacer una crítica y de la búsqueda de la justicia para elevar la voz de estos derechohabientes y que haya, poner el foco en ellos y que haya eco en su lucha, ¿no? Y que no hay que olvidar que parte del trabajo del caricaturista es precisamente hacer este tipo de trabajos, ¿no? De sensibilizar en muy pocos segundos o en un solo dibujo. Exactamente, puede resultar chocante, pero es parte del trabajo del caricaturista. El caricaturista sí es verdad que está para hacer reír. A mí me gusta reírme con las caricaturas, con las de mis compañeros, con las que veo de colegas alrededor del mundo.
Y hay temas, pues bueno, no nada más de la escasez de medicamentos, ¿no? Temas que son abordados también con humor, como el de la guerra, por caricaturistas en otros lados del mundo donde hay conflictos, ¿no? Bélicos. Pero te digo, o sea, al final de cuentas, pues sí se trata de, a lo mejor a veces de hacer humor, puede ser para parecer negro o no, pero se busca la reflexión al final. Estamos para hacer reír, pero también estamos para hacer reflexionar los caricaturistas. Pero también puede de repente generar cierto escozor o herir a ciertas susceptibilidades y pues ser objeto de algún reclamo. ¿Te ha tocado? A mí en lo personal, hoy con la interacción que brindan las redes sociales, cotidianamente me tocan esos reclamos, que no pasan de ser comentarios como muchos de los que hay en las redes sociales. Trato de nutrirme de ellos de una manera equilibrada y sana, sin que determinen necesariamente el punto de vista que tiene mi trabajo. El punto de vista que tiene mi trabajo lo voy normando a través de las noticias que leo, artículos, en fin, y con un criterio pues que procuro que sea equilibrado, ¿no? Uh-huh. Pues mi querido Monero Rictus, muchas gracias como siempre por ser parte de Expediente CMN, yo te agradezco mucho. Recuerda que pueden encontrar a Rictus en El Financiero y también en @MoneroRictus. Gracias y espero verte pronto aquí en este espacio. Al contrario, Andrés, muchas gracias, es viernes y pues bueno, pues con el pretexto del humor invitar a la gente que pues no pierda eso, el sentido del humor, que al final de cuentas pues es una parte muy importante de poder sostener el ánimo frente a toda la realidad que pasa en este país, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias mi querido Rictus, gracias y sobre todo gracias a ti por haberme acompañado aquí en este programa en Expediente CMN, donde hacemos esta revisión desde diferentes perspectivas. Hoy hablamos del sistema de salud, un modelo inacabado y seguimos enfrentando muchas promesas. Bueno, pues gracias a Héctor Jiménez, a Roberto Gómez en la producción. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te quedes aquí en Mega Noticias.